Muchísimas gracias, consejera. Y efectivamente entramos en materia y lo hacemos con nuestro primer ponente. Ya les han adelantado que tenemos un nuevo marco legislativo, con lo cual queremos conocer ese detalle de esa nueva legislación que tiene que ver también con la práctica de recursos humanos en las administraciones públicas. Hoy nos acompaña Carlos Moreno. Él es subdirector general de Consultoría, Asesoramiento y Asistencia de Recursos Humanos en el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 2018 y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Le damos la bienvenida. Fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias. Ante todo, gracias al Cabildo por invitar a la Administración del Estado a venir aquí a participar en estas jornadas y aportar un poco la visión que podemos aportar nosotros en unas cuestiones tan importantes como pueda ser valorar, repensar, debatir y dialogar acerca de la gestión de los recursos humanos, el capital intelectual, las personas que al final son la palanca con la cual podemos prestar los servicios públicos con la mayor calidad. Como decían, soy subdirector general de la Dirección General de la Función Pública, con el nombre más aburrido que pueda haber: consultoría, asesoramiento, asistencia. Somos la subdirección de régimen jurídico, 10 personas que nos encargamos fundamentalmente de responder las consultas, que igual algunos de vosotros nos habéis enviado a través de la Dirección General. Si hemos tardado en contestaros, lo siento. Ahora, además de nuestro trabajo ordinario, hemos tenido también que acometer el impresionante desafío, difícil, pero a la vez ilusionante, de tramitar, impulsar el proyecto de ley de función pública de la Administración del Estado. El miércoles pasado justo también tuve la ocasión de intervenir en la Comisión de Coordinación de Empleo Público para también presentar el proyecto de ley y comentaba entonces que justo, serendipia, cumplía ese mismo día 16 años la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007. Desde entonces, también les comentaba a los directores generales de las distintas comunidades autónomas y la representante de la FEMP que había habido 3 intentos de una aprobación de una ley de desarrollo para la Administración del Estado, los cuales pues, habían quedado, uno en 2010, hubo un primer intento, en 2014 hubo un intento muy ambicioso, que también quedó el tintero, y esta vez es la primera vez que podemos hablar, que podemos pronunciar las palabras proyecto de ley de función pública de la Administración del Estado. Hasta ahora nunca se había podido decir. Nunca habíamos llegado tan lejos y de mi experiencia en los últimos meses entiendo por qué, entiendo las dificultades que suponen, las expectativas que hay creadas en ese proyecto, la respuesta que hay que dar y el volumen de interés, puesto que al final es una norma que no es que seamos una comunidad autónoma más regulando, como pueda ser Canarias, como pueda ser Andalucía, sino que también es una norma que pueda aplicarse también a las entidades locales y que, de una forma directa o indirecta, también es vista por las distintas administraciones autonómicas, con lo cual la responsabilidad que tenemos es mayor. No sé si tengo aquí para pasar realmente las diapositivas. No voy a aburriros con grandes diapositivas porque realmente lo que voy a comentaros es un proyecto de ley. Ahora mismo se encuentra en la mesa del Congreso, en el trámite de enmiendas parciales. No hubo enmiendas a la totalidad, lo cual pues, acelera el proceso. Lo que voy a comentar es lo que hemos enviado. Básicamente es nuestro texto, lo que hemos presentado a las Cortes Generales para que luego veamos las distintas enmiendas que se van aceptando. Así que os puedo contar, ya que tengo la ocasión de ir aportando quizá lo que pensábamos, lo que teníamos, la intención que teníamos detrás de algunas de las novedades. ¿Cómo queda el texto? Bueno, pues ya veremos si llegamos en junio o en septiembre y hay un texto, pues igual pues podemos volver a este foro y comentar cómo ha quedado el texto y ya sí que entrar en detalles más concretos. Entonces, en concreto, para hablar de los retos, desafíos, ya lo ha dicho el presidente del Cabildo, las cuestiones que todos conocemos, el punto de inflexión que tenemos, la ventana de oportunidad que tenemos. Para nosotros también, desde el punto de vista más técnico, nosotros teníamos un doble desafío. Es decir, tenemos que hacer una norma que mire hacia el futuro, que siembre, porque realmente el modelo de empleo público no se va a parecer en nada, o al menos así lo entendemos, en 20 años de lo que es ahora. Si regulamos con el pasado, con el presente, nos estamos poniendo un lastre para lo que pasa en el futuro. Pero al mismo tiempo tenemos una realidad actual, tenemos una realidad de función pública, de gestión, que si nos
pasamos de innovadores, podemos romper, generar demasiado disruptivos, generar una nueva transitoriedad, que ya lo vimos con el EBEP y queríamos evitar. Entonces tenemos que intentar esa cuadratura del círculo de tener un texto que permitiese innovar, que permitiese a la gestión avanzar, sembrar pequeñas nociones o conceptos que puedan ser desarrollados posteriormente, pero que al mismo tiempo dé seguridad jurídica. Entonces, quizá pecando de un excesivo tecnicismo, pero sí que hemos hecho una norma que intente ser continuista, incrementalista, pero sobre todo que respetando el marco existente, sin romper nada, apoyándose en los reglamentos que hay, el ordenamiento jurídico que hay, deje margen para introducir cambios a futuro. Entonces, con esa idea es con lo que se empezó a trabajar el texto. Realmente este texto trae causa de trabajos que comenzaron allá por 2019. Pequeños trabajos, de hecho, el comienzo del texto fue un modelo bastante bottom-up, un texto en el cual los gestores iban aportando de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su conocimiento, porque evidentemente la Dirección General de la Función Pública pues hay gente que lleva una trayectoria muy amplia y tenía conocimiento y tenía un cajón lleno de propuestas, encima 3, y era el tercer intento. Teníamos 2 intentos anteriores que, gracias a Dios, pues teníamos también la ocasión de leerlos y aprender de ellos e intentar mejorar. Y sobre ello luego ya, bueno, la pandemia pues aceleró, la inclusión en el PRTR fue clave automáticamente, puesto que de no ser por eso, realmente ahora mismo no tendríamos ese impulso, ese Bruselas mirando, diciendo, oye, a mí me interesa esto, como nos lo han dicho desde la Dirección General de Empleo, decir, oye, esto es muy interesante, ¿qué vais a hacer? De hecho, tenemos reuniones con ellos en las próximas semanas y nos van a mirar, van a leer el texto y van a preguntarnos, oye, ¿por qué habéis puesto esto? ¿Por qué no? Están muy interesados, con lo cual eso es un acicate, es que nos impulsa a llevar a cabo ese proyecto. Entonces, siendo ese el germen sobre el cual se lleva el texto, bueno, pues el texto luego ya se convierte en un anteproyecto. Ese anteproyecto lleva pues toda su trayectoria, su tramitación prelegislativa, las observaciones de los distintos departamentos ministeriales, la negociación en la Mesa General de Negociación con los sindicatos, audiencias, más de 1000 observaciones, otras 600, 700 de los sindicatos, que va puliendo el texto y lo convierte en el proyecto que más o menos os quiero contar. Entonces, para no extender demasiado en los preliminares, simplemente un poco los objetos que os he estado contando, la idea es simplificar. Es decir, uno de los objetivos fundamentales, quizás no es el más atractivo, pero es limpiar el ordenamiento jurídico. No podemos seguir teniendo la ley del 64 que oye, ha aguantado, ha cumplido su función con creces, pero es oportuno que todos los operadores jurídicos tengan un único corpus normativo. Tenemos el EBEP, una ley y reglamentos, y que sea un único y que sea sencillo de entender. Hemos intentado no replicar demasiado, salvo allí cuando fuera necesario para hacerlo más fácil de entender el texto, pero hemos intentado que dé seguridad jurídica y que al mismo tiempo, pues eso, que innove, pero que tampoco genere demasiada transitoriedad. Hemos intentado que sea directamente aplicable para así luego, cuando veáis el texto y podáis ver las transitorias y demás, está pensado con la intención de que al día siguiente no haya demasiadas cosas. Hay algunas que sí, porque son novedosas. Evidentemente, todo lo nuevo tiene que esperar a un desarrollo reglamentario que lo termine de pulir, como ahora iré explicando. Pero la idea es que el texto al día siguiente no requiera de una resolución, como ocurrió en 2007, que hizo falta, bueno, que lo mismo luego hace falta, pero esperemos que no. La intención es que no haga falta y que los operadores puedan tener tranquilidad de que el ordenamiento jurídico sigue con pequeños matices, pero lo que es al día a día no haya grandes cambios. Entonces, en cuanto a las novedades, he hecho aquí un pequeño círculo de los grandes temas. Voy a ir hablando un poco de ellos para irnos ubicando. Uno de ellos, para empezar, el primero, aunque no aparece ahí, pero sí que también para poner un poco de contexto, es el ámbito de aplicación. A diferencia de otros intentos de ley de función pública de la Administración General del Estado, este es un proyecto de ley de función pública de la Administración del Estado. Hemos querido tener un enfoque integrador que integre todo el sector público institucional entero. Al final se ha considerado que es todo empleo público y por tanto tenía que entrar dentro de la norma. Ello, a su vez, por un lado ofrece mayor seguridad porque lo integra todo dentro del marco de la norma, pero al mismo tiempo integra realidades muy distintas que requieren también de modulaciones, puesto que las empresas públicas, de acuerdo con la disposición adicional primera del EBEP, pues tiene su régimen aparte. Y dentro de los organismos públicos, pues no es lo mismo una entidad pública empresarial que un organismo autónomo. Entonces, eso también supone desafíos en cuanto al ámbito de aplicación, pero en ese sentido se ha elaborado este proyecto.
La primera novedad también que incluimos es en cuanto a la estructuración, que lo incluimos también al principio de la norma, puesto que tenemos nuestro sistema de cuerpos y escalas. Realmente, a la hora de estructurar grupos y subgrupos, el 76 del EBEP no deja mucho margen de apreciación en cuanto a lo que se puede desarrollar, pero sí que en materia de cuerpos y escalas sí teníamos posibilidad de desarrollo. Nosotros en la Administración del Estado, pues el Grupo B no lo teníamos desarrollado y eso requería una reflexión a la que voy a entrar. Igual a la hora de la adscripción de los puestos, la relación de puesto-trabajo y demás. En cuanto a cuerpos y escalas, sí que llevamos trabajando durante meses en la racionalización de los cuerpos y escalas, porque al final nos hemos encontrado que la Administración del Estado teníamos como 150 cuerpos, escalas, de los cuales un tercio llevaban sin ofrecerse desde hace 15 años. Entonces también había unas nomenclaturas. Nosotros pues con agricultura tenían una escala de técnicas, ya de memoria me falla, pero al final son los inspectores de pesca. Decía, oye, no estaría bien usar nombres un poco más atractivos para que realmente el potencial aspirante sepa qué opciones tienen profesionales, que lo mismo eso ayuda también a la captación de talento. Muchas veces nosotros mismos nos tiramos piedra contra el tejado a la hora de no hacer atractivos los empleos que ofrecemos, que luego son en la práctica muy atractivos. En cuanto a grupos, subgrupos, tenemos también la cuestión de la transitoria tercera del EBEP, que siempre ha sido muy criticada y que, sobre todo hablando de la transitoriedad de la implantación del Plan Bolonia, que ya estaba implantado, pero la realidad es que subyacen algunos elementos que siguen siendo vigentes, que realmente incluso podríamos debatir hasta qué punto esa transitoria tercera no es una disposición adicional que establece un régimen. Yo soy licenciado en Derecho, pues hasta que no me jubile, yo con mi licenciatura en Derecho debería ser capaz de acceder al empleo público, porque si cortamos por lo sano y solo los grados de Bolonia son los que sirven para el acceso al empleo público, tenemos un problema. Entonces, lo hemos incluido como una adicional, que realmente incluimos lo que venía en la 3084 para mantener ese régimen en tanto en cuanto siga habiendo personas que puedan acceder al empleo público con esas titulaciones previas. En cuanto al Grupo B, sí que teníamos una cosa clara, y es que no podía ser un elemento, una línea, una especie de barra en la que todas las profesiones, todas las familias profesionales de titulación de formación profesional de grado superior tuviesen una clasificada automática en el Grupo B. Es un elemento organizativo. En la Administración del Estado, los elementos que tenemos de aquellas funciones que deben ser prestadas por personal funcionario de carrera, no personal laboral, que tiene que ser prestada por ese personal funcionario, que se requiere de una formación que se corresponde con la formación profesional de grado superior, esas son las que íbamos a incluir en el Grupo B. No todas, porque no nos hacen falta. Para eso ya tenemos cuerpos funcionarios, tenemos laborales. Entonces, al final, hemos salido con 3. Quizá, después de toda la expectativa creada, aparecer con 3 pues, podría parecer poco, pero realmente en lo que es el ámbito de la Administración del Estado. Pero claro, luego nos vamos a sanidad, tenemos los técnicos de rayos, técnicos laboratorios, ahí sí que se prestan muchos más profesiones y labores que sí que tienen ese sentido en un grupo, pero en la Administración del Estado pues tenemos un cuerpo técnico informático, tenemos los delineantes, que además tenemos una sentencia del Supremo que ya nos estaba dando un poco porque tenía que ya clasificarse en el Grupo B, y tenemos una escala medioambiental, que eso... Claro, eso luego en cada administración cambia, porque en función de las necesidades y la prestación de servicios que hace cada una, pues ya sabiendo, nosotros pues fuimos con eso y con ello lo hicimos. Igualmente, lo llevamos a cabo también a través de la supresión de algunos cuerpos y escalas. Evidentemente, para evitar digamos, cierto conflicto y sobre todo para darnos un poco de margen para continuar y terminar ese estudio que estamos haciendo de racionalización de cuerpos y escalas, solo hemos suprimido aquellos cuerpos o plazas que tienen 0 efectivos. Entonces, los que aparecen en el texto ahora mismo en el proyecto son los que tienen 0 efectivos. 0 efectivos no se han ofertado, pues se puede suprimir, no son necesarios. Pero bueno, nos hemos dado una habilitación de 6 meses para llevar a cabo esa racionalización. Insisto, no, porque luego en prensa, luego esto siempre se presta a interpretaciones. Yo también entiendo un poco el temor a veces a ciertos elementos en la norma o la cierta dispersión que pueda ocurrir, pero realmente lo que se trata es de racionalizar cuerpos y escalas que no se están ofreciendo. Es decir, oye, ¿qué tenemos? En la práctica, cuerpos vivos, como lo llamamos nosotros, es decir, ¿cuántos son? Esto, pues el resto no. Y lo mismo hay que cambiar nombres, denominación de algunos cuerpos y escalas. Bueno, pues intentamos también que este proyecto sirva para hacer esa limpia y luego a partir de ahí, pues ya pues seguimos con el régimen general de ley de cortes generales para la creación de cuerpos y escalas y ya está.
Eso en cuanto a la estructuración del empleo público en cuanto a cuerpos y escalas. También introducimos un concepto que es novedoso en cuanto al proyecto de ley, no es novedoso en la gestión de recursos humanos como son las áreas funcionales. La intención de eso es fundamentalmente dar un paso y sembrar. Es una salida que sembramos porque no queremos cerrar la ley, porque no podemos cristalizar una ley de cortes que luego podría ser de difícil gestión, pero es una idea para que la adscripción de cuerpos y escalas no tenga que depender de una multiplicidad de claves que no se entiende muy bien, hay muchos casos, e introducir un concepto de áreas que puedan establecer relaciones entre ellas. Por eso, y a pesar de que muchas veces no se entendía y se criticaba y se nos intentaba observar al contrario, hacemos que los cuerpos y escalas puedan estar dependientes de una o varias. Porque, claro, si hacemos que un cuerpo de escala esté adscrito a un único área funcional, entonces creamos cárceles y entonces ya no te puedes mover. La idea es que sí que se permita, pero lo único es ordenarlo un poco en función de qué tipos de competencias, qué tipos de funciones se van a prestar y en función de eso establecer áreas y relaciones entre ambas. Obviamente eso lo postergamos a un desarrollo reglamentario para concretarlo y sobre todo para permitir modificarlo sin tener que modificar la ley. Pero al final la idea es eso, que la ley pueda durar sin necesidad de grandes modificaciones posteriormente. En cuanto a tipos de personal, no entramos en grandes novedades en cuanto a personal funcionario y personal laboral, lo intento clarificar un poco, pero regulamos ya, por fin, el personal directivo público profesional, que eso ya es algo que venía mandado por el EBEP y ya genera bastante expectativa. El modelo de la Administración del Estado es un modelo fundamentalmente centrado en el personal que ocupa los puestos de subdirección general. Entonces, básicamente, me estaba ahorrando a mí mismo. Eso también ha generado muchísimo miedo cuando se habla de régimen funcionario laboral. Y ya no llegaban. Es que queréis laboralizar los subdirectores. Hombre, la idea no era esa, pero como el ámbito de aplicación es el sector público, pues claro, no es lo mismo ADIF que la Dirección General de la Función Pública. Entonces, en aquellos casos en el que esos puestos de personal directivo, por su naturaleza, por la naturaleza de la organización en la que prestan servicios, es personal laboral, porque en algunos casos lo es, pues será un contrato de alta dirección. En el resto de los casos, tal y como manda la Ley 40, un subdirector general es funcionario porque lo tiene que ser. No hay... Entonces, eso fue también un poco el lío que tuvimos con la prensa. En cuanto al modelo, tampoco llegamos a establecer una gran concreción, sí que establecemos un poco los requisitos, una mínima experiencia, una necesidad de evaluación de desempeño positiva. En el caso de que uno tenga evaluaciones negativas, pues ya tendría un freno para el acceso a esos puestos directivos. En muchos casos, la Administración del Estado, yo no sé si aquí también se ha planteado ese debate acerca de la existencia de comisiones o el modelo CRESAP, que es muy famoso, el modelo portugués. Nosotros no hemos optado por eso, pero tampoco lo frenamos. Claro, la idea es que si lo incluimos ya no lo comemos. Ya está puesto, está cristalizado en la norma. Entonces, si por lo que sea la idea era el INAP, no funciona del todo bien, ya tenemos que modificar la ley para volver a ello. En cambio, tal y como está puesto, la selección se puede hacer de como sea. Entonces, si queremos darle ese rol al INAP, que encima queremos reforzar el papel del propio INAP, o crear otra comisión, que lo mismo decía, es que no, que tiene que ser otra. Bueno, pues dejamos ese margen. O sea, que muchas veces las omisiones de la norma no son prohibiciones o no son limitaciones, sino simplemente margen para que la gestión luego pueda establecer un poco de desarrollo. Luego sí que establecemos un mandato, una duración de nombramiento de 5 años, para que al final se vaya estableciendo como por proyecto. La idea del subdirector, la idea del directivo público es que tenga una idea de proyecto, una planificación que tenga una serie de cuestiones que tiene que realizar, un plazo más o menos en el que se realice, y que se pueda renovar pues tantas veces como haga falta, pero bueno, siempre dejar un marco de tiempo en el cual haya una valoración de, oye, ¿seguimos o no seguimos? Y luego al tiempo, pues limitar también las causas de cese, entre medias. Entonces, hombre, siempre queda un poco el reducto, que eso es muy difícil no introducirlo, de excepcionalmente por pérdida de confianza. Pero claro, excepcionalmente ya introduce una limitación superior a la que hay ahora mismo en la libre asignación, porque al final, siendo subdirectores generales, la forma de provisión, porque es un puesto de estructura, tiene que ser libre asignación. No podemos hacer nombramientos, puesto que el EBEP nos establece que tiene que ser o concurso o libre asignación. Eso en cuanto a los tipos de personal. Luego, hay otro elemento importante también que introducimos en la norma, que es la planificación. Esto, en el fondo, es un deseo, puesto que realmente los planes, eso todo el mundo los conocemos bien la figura del plan de empleo, que ha trufado la normativa en materia de función pública durante décadas y realmente, al menos yo no sé, aquí si lo habéis tenido alguna vez, en la Administración del Estado yo no he visto ninguno, ni en el pasado ni recientemente. Entonces, al final dices, bueno,
hay que buscar un modelo distinto, pero sí que entendemos que es fundamental. De hecho, hay varios elementos de la norma que están condicionados a la planificación, porque si no sabes lo que haces, no lo puedes hacer bien. Hay que saber lo que eres, lo que quieres ser y cómo lo haces, a qué te dedicas. Entonces, esa mínima planificación, la solución que hemos querido dar es establecer un mecanismo bastante automatizado de planes que existan y que sea una parte ordinaria del trabajo, que tampoco, evitar la burocratización excesiva del trabajo de planificación, pero que entre dentro de la rueda de la gestión ordinaria. ¿Para qué? Para que existan. Entonces, tenemos los planes de ámbito general, que son las grandes líneas, luego planes específicos en cada departamento u organismo, y luego, si hiciera falta, planes de reestructuración. Eso luego puede tener diferentes implicaciones a las que alguna de ellas hará referencia. Pero la idea es intentar establecer una estructura clara y ordinaria para ver si así conseguimos que esa planificación se convierta en una práctica habitual en la Administración. Por otro lado, entrando también a materia de acceso, provisión, situaciones, ahí entramos dentro de la parte ya pura de la gestión, del día a día. En cuanto a acceso, realmente tocamos pocas cosas, intentamos no romper nada de lo que hay, pero claro, eso no evita que no se repiense el modelo de selección, que hay que hacerlo, pero la norma está pensada de forma que quepan cualquier otro tipo de modelos. Eso lleva también aparejado a las reglas que hay en materia de provisión, situaciones administrativas. En esos casos, ahí lo que hemos intentado es modernizar un poco, actualizar un poco el contenido, respetando mucho, como decía al principio. Es decir, tenemos los reglamentos 364, 365, que si hacemos un volantazo hacia otro sentido, pues vendrían inútiles y tendríamos que desarrollarlos, elaborarlos con todo lo que ello conlleva, y hasta que, en tanto en cuanto no entren en funcionamiento, pues no podrían entrar en funcionamiento los modelos. Entonces, hemos intentado mantener un poco esa idea, pero sí dar un paso. Sí que hay algunas figuras en materia de provisión, por ejemplo, que desaparecen, como es la reasignación de efectivos, puesto que el plan de empleo no ha funcionado, no ha servido, pues la reasignación no tiene sentido. Eso, todos los opositores que nos memorizábamos y cantábamos la reasignación, pues ya lo vamos a echar de menos, pero no tiene sentido. La redistribución de efectivos igualmente también desaparece, porque en la práctica sí que se usaba algunas veces, pero no veíamos que tuviese un uso suficientemente amplio como para que lo justificase. Y en el fondo lo que también queríamos es racionalizar y ordenar los mecanismos de provisión y movilidad para que fueran sencillos e intentar canalizar todo a través de unos u otros, sea el caso de voluntaria o forzosa, para que sea claro. Porque si no, luego en muchos casos quedaban vacíos. Y de hecho, ahora en elementos de gestión, ahora cuando en la Administración del Estado que se está territorializando algunas agencias y organismos, se están creando problemas en cuanto al qué instrumento jurídico utilizar. Bueno, pues intentamos clarificar un poco tanto unos u otros para que quede claro cómo y cuáles son las reglas y que sea un único cauce. Entonces, en ese sentido también hacemos un poco cambio de nombres, porque eso veíamos que, por ejemplo, la Comisión de Servicios era una palabra unívoca que significaba tantas cosas que al final llegaba un momento que todo era comisión de servicios, entonces generaba un poco de dificultad. En nuestro modelo, al final, la comisión de servicios es cuando te vas, pues yo vengo aquí, pues es una comisión de servicios para llevar a cabo una tarea, pero luego la movilidad tiene que ser otra cosa, una provisión es otra cosa. Entonces, para evitar eso, dejamos como comisión de servicios únicamente ese sentido propio de la comisión de servicios y al resto de cosas le damos nombres distintos. Así, la tradicional comisión de servicios de provisión de puestos de trabajo lo llamamos provisión temporal. Pero al final es una forma de provisión, es una provisión temporal. La acotamos a un año, pero le damos ese nombre para que quede claro que es una provisión temporal y ya no hay dudas. Claro, cuando vamos a un organismo internacional por periodo menos de 6 meses, ¿también es comisión de servicios? Bueno, pues lo llamamos atribución temporal de funciones porque vamos temporalmente a una serie de funciones y no vamos a un organismo internacional. Cuando hacemos una atribución temporal de funciones propiamente dicha, también se hace con una comisión de servicios. Bueno, lo llamamos ATF también, para que quede claro que estamos ante conceptos distintos y dejando que sea únicamente esos los modelos de provisión. Y luego, en cuanto a movilidad, pues las movilidades que existen, las extraordinarias, por motivos de salud, violencia de género, terrorista, la permuta, la incluimos, que estaba en la ley del 64, pues para que quede clara. Y de esa forma creamos un listado, claro, de que esto es provisión, esto es movilidad, no sé si hemos acertado o no, pero bueno, eso son una lista de una cosa, una lista de otra, esas son las reglas y en cada caso lo tenemos ahí clarificado. En cuanto a las situaciones administrativas, un poco tenemos una idea similar en cuanto a que mantenemos listado, el EBEP lo tiene claro.
Replicamos todo para que quede claro y que todo el mundo sepa todas las situaciones administrativas, todas las que tiene, todas las del BEP y todas las nuevas. Innovamos poco, incluimos una situación que estaba incluida en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, que ahora mismo no tenía un bagaje normativo. Entonces, para el personal laboral existía, pero para el personal funcionario no existía. Cuando se ocupaban cargos selectivos en organizaciones sindicales, pues, bueno, y estaba en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, el 85, pues entonces hacía falta que introducirla la norma. Pero fuera de eso intentamos introducir pocas novedades. Sí que ahí apretamos un poco las tuercas en cuanto a desincentivar las puertas giratorias con el sector privado con las excedencias voluntarias por interés particular, poniéndole un límite, 10 años. Inicialmente, los que conozcáis la norma antiguamente sabéis que antes del 96 había un máximo de 15 años, transcurrido el cual se perdía la condición de funcionario. Evidentemente, eso colisiona un poco con la actualidad y además dudo mucho, no existiendo como tal en el EBEP con una forma de pérdida de la condición, no creo que seamos capaces de regularlo, pero sí que hemos desincentivado estableciendo que pasado el plazo máximo se pierden los derechos de carrera. ¿Por qué? Pues porque si uno le va muy bien en el privado, pues genial, pero nosotros también queremos incentivar que, si al final te vas a otro sitio, pues tus derechos de carrera, tu grado, tu carrera horizontal, pues bueno, pues al final pierdes una cosa. Si quieres dedicarte a una cosa, pues pierdas la otra. Y así que sin generar situaciones dramáticas, pero que esfuerza un poco para incentivar la carrera en la administración del Estado. Eso en cuanto a situaciones administrativas. Entonces, luego la carrera, evidentemente, es otro de los grandes modelos que tienen que ser desarrollados en una ley de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. En ese sentido, pues claro, tenemos distintas formas de carrera, vertical, la horizontal o no horizontal, producción interna vertical u horizontal. En cuanto a la carrera vertical, siempre la previsión de puesto de trabajo y el grado. Sí que lo hemos incluido en la ley, porque nos parecía interesante que algo que nunca estaba en una norma con rango de ley como tal, aparecía, pero no del todo, y lo dejábamos ahí claro para que quedasen los elementos, las garantías que supone el grado. La ley 3284 sí que ha hablado de los niveles, de los 30 niveles. Nosotros hemos hablado de niveles, pero no hemos dicho el número. Y eso es una cosa que casual, pero hemos querido incentivarlo. ¿Por qué tienen que ser 30 niveles? Claro, no estamos en condiciones en esta ley de decir 15, 40, pero sí que nos parecía interesante de decir, oye, puede que el día de mañana quienes nos sucedan pues digan, es que realmente de facto empezamos con un nivel 15 y acabamos en un 30, pues lo mismo 14, 15 niveles, o lo mismo creo que sean 10, o lo mismo queremos que sean 30, pero empezando del 1, y así que haya una progresión mayor. De esto hemos tenido muchos debates de ese tipo y al no introducirlo pues dejamos el margen. Lo que sí que hacemos es acompañar esa previsión con una disposición transitoria, porque hasta ahora teníamos el reglamento de 1995 que hablaba de los intervalos de niveles. Claro, intervalos de niveles que hablaba de Grupo B, el antiguo Grupo B, ahora 2, que generaba problemas, incluso alguna sentencia del Supremo diciendo, oye, ya 30 años, igual ya podíais tener un poco desarrollado. Entonces, como creamos también el Grupo B, hemos establecido con carácter transitorio para no congelar el rango y permitir que sea el reglamento el que establezca los intervalos cuando lo haga, en tanto en cuanto se elabora ese reglamento, pues para dar seguridad jurídica hemos hecho una tablita con los intervalos de niveles para acomodarlo a la realidad actual, al menos en la administración del Estado. Entonces, lo que está plasmado ahí, junto con un intervalo nuevo para el Grupo B, que hasta ahora no existía, para ya que cuando entre en vigor la ley, al día siguiente ya tengamos intervalos de niveles para todos. Un poco con esa idea también teníamos esa noción. En cuanto a la carrera horizontal, sí que establecemos un modelo, lo plasmamos, lo pintamos con 4 tramos, con periodo de tiempo de 5 años, 6, para pasar de tramo en tramo, y unos requisitos de evaluación de desempeño, de formación. Evidentemente, luego la concreción del mismo se lleva a un reglamento, de nuevo, porque al final luego en la práctica pues, se puede pulir, mientras que la ley pues, requeriría mayor trabajo. Y con esto estamos en un modelo que la idea es que no sea una especie de sexenio. La idea es que cuando se llega a los tramos se pueda conseguir o no. Entonces, luego veremos a ver si conseguimos ese objetivo. Por eso también son 4 tramos, no 5, porque si no al final lo dilatamos tanto en el tiempo que entonces forzosamente tienes que cumplir todos los tramos si no, no llegas a la carrera. Y también lo permitimos que en el caso de que haya promoción interna puedas arrastrar el tramo que ya tienes consolidado en el A2, por ejemplo, y te lo llevas a la 1, y te lo llevas y entonces empiezas con el tramo 1 de la 1. Así permitimos que una persona que lleve una trayectoria de varios subgrupos
por promoción interna pueda acumular más tramos. Si esa gente que empieza muy joven, de un C1, C2 y llega hasta la 1, que los hemos visto, hemos tenido directores generales de la función pública que empezaron como C2 o C1, y va promoción y llegas al... Pues que esa gente puede ir acumulando tramos en 30 años o 35 años de carrera, porque nuestras carreras administrativas van a ser largas. Entonces, en ese sentido, sí que establecemos ese desarrollo. Luego, en cuanto a las promociones internas, la promoción interna vertical la mantenemos más o menos. Al final, luego sobre esto también hay mucho debate en prensa, pero son cuestiones que son ajenas a la norma. La norma pues, simplemente permite los elementos que se hagan y luego, evidentemente, será la política de recursos humanos cómo se opte por un modelo u otro. En ese sentido, tampoco es especialmente rompedora, simplemente fomentarla, porque sí que se cree que la promoción interna tiene que ser un modelo de acceso al empleo público que puedas acceder a un subgrupo inferior y luego ir promocionando, ir avanzando. Entonces, en ese sentido sí que se cree que es importante, entonces sí que es la importancia. Y damos un ligero desarrollo a la promoción interna horizontal, que hasta ahora queda un poco en el limbo, pero sí que hay un poco de lenguaje allí con la intención de incentivar. Luego hay una cuestión pura de voluntariedad para llevarlo a cabo, que es decir, que eso lo veremos en el futuro si es algo que se implementa, pero sí que se plantea como una cuestión que se pueda hacer a través del proceso selectivo, naturalmente, pero que se pueda hacer también esa promoción interna dentro del mismo subgrupo a otros cuerpos y escalas, para también dar un poco de flexibilidad. Entonces, dentro de todo esto, claro, otra de las grandes novedades es la evaluación de desempeño. También como joya a la corona de cualquier novedad de ley de función pública, la que todo el mundo espera. Y en ese sentido, nos pasa también, yo por ejemplo, en ese caso, además os cuento una historia muy personal, porque yo toda mi carrera la he desarrollado en la Dirección General de la Función Pública, en esa Subdirección General de Régimen Jurídico. Y el entonces director general, me acuerdo que me llamó un día y que me pidió que se hiciese un estudio acerca de la relación entre la evaluación, desempeño y la planificación. Y claro, yo después de un estudio, al principio no lo tenía claro, pero después de estudiar, después de leer mucho, me daba cuenta la importancia crucial que tenía la planificación para que una evaluación sea efectiva, para evitar que la evaluación sea un fin en sí mismo, que eso es lo que queremos evitar por todos los medios. O sea, no... Y claro, tenemos una administración del Estado que da trabajo a lo que es la AGE, son 147.000 funcionarios, en total son 500.000 empleados públicos, o sea, que prestan desde demarcaciones de carreteras a caballerizas a la Dirección General de la Función Pública. Entonces, situaciones muy diversas que plantea circunstancias muy distintas como para establecer un régimen unívoco. Entonces, en ese sentido, en algunos casos, durante la tramitación prelegislativa, se nos reclamaba decir, oye, pero ¿por qué no optáis por un modelo? Decid que es un 360. Y claro, yo en algunos casos tenía que debatir al respecto y decía, ya, puede ser, pero es que lo mismo, optamos por un modelo y para cuando entre en vigor la norma ya está obsoleto. La evaluación de desempeño, lo que tiene en muchos casos es que lo que puede servir para un caso no tiene por qué servir para otro, y lo mismo dentro de 2 días. Es que yo ahora mismo estoy leyendo mucho sobre los KPIs, los OKRs y demás, quiere decir que hay muchos elementos y sobre eso puedo estar horas y horas hablando, y digo, pues igual lo más oportuno en muchos casos esto será establecer unos criterios claros de lo que queremos y un modelo que sea flexible. Así, uno de los artículos que creo que es más importante en la parte de evaluación de desempeño es el de los criterios orientadores, que se enumera fundamentalmente, primero, ¿para qué sirve? Que es que no podemos perder de vista que sirve para alinear los objetivos de la organización con los objetivos de la actuación. Es decir, que tenemos que saber lo que queremos hacer y ir todos en ese sentido, y luego la evaluación tiene que servir, oye, ¿qué hemos hecho y quiénes hemos participado y cuántos hemos participado en ello? Para así llevar un poco una alineación para que sirva, no que no sea una cuestión ni de azote del empleado por el malvado empleador, y ni tampoco que sea una cuestión que tengas que pongas el caso y decir, oye, que ya he hecho las 3 cosas que me has dicho, dame. Tiene que ser una cosa intermedia que nos sirva como un objetivo. Otro objetivo es fundamental la planificación. De hecho, una de las cosas que sí que están taxativamente en la ley, de momento, es que si no hay modelo de planificación implementado, no hay evaluación de desempeño. Porque si no sabes lo que haces, no puedes evaluar lo que hace tu equipo. Entonces, también de nuevo, como decía antes, la planificación es un elemento estructural, con una vertebral de todo el texto, aunque no lo parece en muchos casos, pero dejamos pequeñas
general para dejarlo ahí y que quede claro que el modelo, al menos el modelo que hemos pintado nosotros, es un modelo fundamental de la planificación para que sepamos lo que queremos hacer, lo que hacemos y luego veamos lo que estamos haciendo. Y de hecho nosotros en la Dirección General lo estamos predicando con el ejemplo, es decir, lo estamos haciendo nosotros, es decir, ¿y qué queremos hacer? Y sobre ello luego, evidentemente, el día a día nos come como un tsunami y llegamos donde... Pero bueno, nosotros mismos luego hacemos esa reflexión, decir, oye, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué ha pasado? Al final también nos pasan esas cosas, decir, oye, ¿por qué no hemos llegado? Pues eso también es una evaluación de llegar a esa cuestión, de decir, pues teníamos planificado esas cuestiones y ¿por qué no hemos llegado a ellas? Eso, otro criterio orientador es la mejora continua, es decir, tiene que estar, hay que buscar esa mejora. ¿Está sirviendo para el cometido? Si no, pues cámbiese. Que lo mismo en Hacienda funciona muy bien, pero lo mismo en cultura no está funcionando. Pues bueno, oye, pues modifíquese. Entonces, esa idea de revisión, de mejora continua, es otra de las ideas que se plantea en la evaluación de desempeño. Entonces, ahí es un poco la cuestión que tiene. Evidentemente, luego el propio BEP establece las consecuencias, que eso no lo podemos... Ya viene dado y que son las lógicas. Es decir, en materia de carrera, en materia de promoción y la continuidad en los puestos obtenidos por concursos, que lo dice el BEP. Sobre eso hemos tenido también numerosas cuestiones en los medios de comunicación, porque también pasa, una cosa que me he dado cuenta es que una ley que al final muchas cosas recogemos, lo que viene regulado en la ley 364, las plasmamos en el texto y mucha gente dice, ¡hala, qué cosa más nueva que es eso! No sé, esto lleva ya, o sea, tiene 38 años esto, pero una cuestión tal como la remoción. Eso generó una controversia que a nosotros, claro, desde el punto de vista técnico, nos empieza a pedir notas y demás, y decíamos, pero si esto ya toda la vida, si esto es algo que es normal, que en el funcionamiento normal y ordinario, y veías titulares de ahora se va a poder despedir a los funcionarios, y nos encontramos con esas cuestiones que tenemos que atender, pero evidentemente son cosas que primero vienen en el BEP, vienen en el régimen general, en las leyes autonómicas, toda lo regular igual, sin grandes problemáticas al respecto, como no puede ser menos, que al final, hombre, lo suyo es que los modelos de evaluación sirvan como incentivo a las buenas prácticas, pero bueno, también tiene que tener un cierto elemento para poder determinar la continuidad, para que no sea una cuestión de permanecer en los puestos de trabajo de por vida sin más, sino que... Pero eso también era la idea de la ley 3084, o sea, no es nada nuevo. Eso en cuanto a la evaluación de desempeño. Otro de los elementos importantes que se han introducido en la norma, también con carácter general, abstracto, porque todavía la concreción va a requerir de la práctica, pero el elemento de aprendizaje, le damos un título entero, que ahí los compañeros de INAP nos han ayudado mucho porque ellos tenían un modelo claro. La idea, también de nuevo, aunque a veces muchas cosas parece que pasan desapercibidas en el texto, pero sí que se establecen un poco denominaciones de competencias, se establece la cuestión de la formación continua, tanto voluntaria como obligatoria. Pero a veces en muchos casos hay que ofrecer la formación y que la gente que quiera formarse pueda formarse, pero en muchos casos hay que empujar a una persona, no, es que tienes que formarte un poco, ahí hay que reciclarse. Y el personal funcionario, esa relación estatutaria que tenemos, pues a veces pues igual viene bien que nos lleve a que en algunos casos tengamos que actualizarnos. E incluye una cosa que igual pasa desaparecida, pero me parece importante porque ahora mismo no tiene practicidad, pero a futuro sí puede tenerla, que es la posibilidad de valorar la adquisición de competencias por vías no formales, sea por la experiencia profesional o por otros cauces no formales. Claro, ahora mismo, si me dices cómo se hace, es complicado porque estandarizar ese tipo de cuestiones es complejo, pero está ahí. Es una opción, además se deja que sea una norma reglamentaria que lo establezca. Igual queda en nada, porque hay muchas cosas que quedan en nada, pero igual sí que es una de esas cosas que puede a futuro también permitir el que no sea todo necesariamente ir a cursos y cursos y cursos, sino que muchas veces que se ponga en valor la gente que trabaja y que hace las cosas y que adquiere competencia, porque muchas veces las competencias las adquirimos trabajando en el día a día y eso también creo que es importante poner en valor. En cuanto a la estructuración de la formación, también se le da un peso al INAP y se crea el concepto del centro de aprendizaje. Centro General de Aprendizaje es el INAP y algunos otros centros son centros especializados, como el Centro de Estudios Jurídicos y otros que puedan cumplir una serie de requisitos. ¿Para qué? Para que establezcamos el INAP como el coordinador de los elementos de la formación y aprendizaje en la Administración del Estado y luego los centros especializados, en cada uno en su ámbito, pues también tengan sus particularidades. Y los departamentos ministeriales y organismos públicos serán los promotores, porque al final también tienen necesidades propias y no todo va a depender de lo general. Entonces, tenemos un poco esa estructura para el modelo de formación. Como todo, pues luego, esto, al ser una cosa así novedosa, pues habrá que ver luego en la práctica cómo se va desarrollando y cómo se va aplicando. Entonces, pero bueno, la idea también de nuevo es eso, es el aprendizaje, la formación y como también contrapunto a la planificación, como dos elementos claves y estratégicos en la norma.
Luego, en materia disciplinaria, tampoco había gran cosa donde innovar. Ya simplemente el hecho de que haya una ley que ya nos quite un poco del escollo de la sentencia aquella del 18, que tuvo que el Supremo echar un capote al respecto, y ya tener un corpus legal que tenga la tipificación de las faltas, pues ya era un avance en términos de seguridad jurídica. Sí que se introduce la figura del demérito, que también era algo que introducir, lejos de usarlo como una sanción leve, se utiliza como una sanción con consecuencias importantes, puesto que establece la pérdida de hasta 2 tramos de carrera, que pues al final es dinero y años, porque al final si un tramo de carrera son 5 o 6 años, pues 2 tramos te echa atrás hasta 11 años de tu progresión, en el caso de que lo hagas todo perfecto, con lo cual pues evidentemente no se utiliza para la falta leve, siempre son para faltas graves. Y luego incluso la posibilidad de no poder acceder a provisión de puesto de trabajo o a la carrera horizontal hasta 4 años, con lo cual pues genera un abanico de posibles sanciones que no son tan gravosas como puede ser una suspensión de funciones, que en muchos casos hasta ahora era la única que utilizaba, pero que también escuece lo suficiente como para poder ser utilizada con una gradación suficiente para que sea proporcional, que al final muchas veces con el tema disciplinario también me he encontrado que de cara a la prensa poner sanciones cada vez más duras, cada vez más fuertes, es lo que parece que llama la atención cuando hablamos de conductas execrables, pero luego en la práctica son muy difíciles de aplicar, porque claro, tenemos de 0 a muchísimo una falta muy grave, lo menos que le pones a una persona son 6 años de suspensión de funciones, que eso es una situación, 3 años, pero que es que la situación a la que le dejas a la persona es gravísima, en muchos casos puede ser complejo. Entonces, establecer una gradación y mayores herramientas a ese aspecto puede ser importantes. Para las faltas leves también dejamos la posibilidad de suspensión de funciones de hasta 15 días. Como un poquito más, porque al menos las faltas leves no tenía gran elemento punitivo, entonces con esa gradación, pues puede ser un día hasta 15, entonces que al final medio mes de sueldo a todo el mundo nos pica, y puede también ser un punto para aquellas faltas leves que sean un poco más, como hablan en el fútbol, esa amarilla que es naranja, pues que no es falta grave, pero estamos ya, pues eso puede servir también un poco como una herramienta más que se tenga a ese respecto. Entonces, eso es un poco lo que son las cuestiones que se incluyen en el texto, sin perjuicio de que luego las disposiciones transitorias y demás establecen, por un lado, pues, el régimen jurídico para, como tenemos ese ámbito de aplicación tan amplio, pues tenemos que completarlo. Entonces tenemos pues, el régimen del personal docente, el régimen de las distintas entidades del sector público institucional. Luego tenemos varias transitorias con las que esperamos dar respuesta a la situación que hay en materia de provisión, situaciones, incluso disciplinario. La idea fundamental, como decía al principio, es que la norma entre en vigor quitando pues, la valoración de desempeño, quitando la carrera horizontal, las cuestiones que requieren de desarrollo como tal, el resto en materia de gestión ordinaria al día siguiente, y los plazos a los que establece que entren en vigor en el mismo momento, con lo cual en el acceso al empleo público, que reducimos los plazos de toma de posesión, por ejemplo, pues bueno, que entren en vigor en ese mismo momento. Y evitando así que la derogación de normas que hacemos produzca lagunas, o al menos esa es la intención. Y llevamos dándole vueltas, y a todo el mundo que habla con nosotros digo, si encontráis alguna, por favor, decírnosla, porque eso es lo más importante. Para nosotros lo crucial, sobre todo, claro, estáis hablando con un técnico, para nosotros lo fundamental es que la norma sea una buena norma. Luego, desde el punto de vista político, de ideas, podrán criticar que si es demasiado técnica o no, o que falta o que sobra, pero que la norma esté bien hecha. Entonces, claro, es una norma que deroga todos los aspectos no básicos de la 384. Ojo, que hay partes que son básicos y eso va a seguir, porque eso ya viene con la derogatoria del EBEP y la final cuarta, eso tiene su propio cauce. Nos cargamos la 64, nos cargamos el nivel 33, que en la Administración del Estado era una cosa muy querida por todos, porque claro, estaba una ley de presupuestos, le hemos incorporado en el texto, pero ya no hay, ya el nivel 33 deja de existir. Y alguna cuestión que está desperdigada en alguna ley de presupuesto de los años 90 también la hemos ido depurando para que quede solo una norma. Esa es la intención. Y con eso creo más o menos que dejo margen para que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que me pueda... Aquí, a quemarropa. Sí, no sé si... sí, Hola, buenos días. Me llamo Julio Santiago, trabajo en el Servicio Canario de Salud, soy licenciado en Derecho. Yo sé que el EBEP tiene poco que ver con el estatuto marco de los servicios de salud. Pero bueno, una cosa que no he oído, que no era buena por la ponencia,
Pero lo que no he oído es el tema de la incompatibilidad. No sé si está recogido o no está recogido. Está recogido en la ley de incompatibilidades. Sí, pero no hace mención en ningún lado No. la función pública. No, más que nada porque también, de nuevo, por una cuestión de técnica normativa, de hecho, había una cierta, porque una de las cosas que también deroga este proyecto de ley es el Decreto Ley 20-2012, que tenía también ciertos elementos en materia de incompatibilidades. Pero, bueno, como al final hay parte de esa norma que va a seguir vigente, no tenía sentido incorporar un elemento cuya materia es distinta a la de esta norma. Y hay otra norma que regula esa materia, que además existe. No sé cuándo llegará, pero hombre, la Ley 5384 tiene que actualizarse y es un proyecto que está en mente. Hay muchos proyectos en mente, no sé cuándo llegará, pero esa será la norma en la cual se trabaje las incompatibilidades, todas ellas. Entonces, no tenía mucho sentido incluir elementos de tema de incompatibilidades en la norma, en esta ley, porque al final entonces tendríamos que aplicar la Ley de Función Pública del Estado, la ley de incompatibilidades, pero también, o sea, la idea es también un poco generar como marcos normativos claros y lo que es en materia de función pública, incompatibilidades, hay una ley sectorial, ley especial al respecto, pues cualquier cuestión ya se llevaría ahí. ¿Ha quedado todo claro? ¿Alguna Entonces, pregunta más? Recuerden que tenemos sendos azafatas con micrófono y pueden interactuar. Aprovechen la oportunidad de que tenemos aquí a Carlos Moreno, aquí en Gran Canaria, para poder preguntarles cualquier inquietud. Buenos días, muchas gracias por la exposición. Aquí hay muchas personas técnicas del entorno local. Entonces, bueno, la pregunta quizás es así como un poco obligada, ¿cómo ve la dificultad o la facilidad para su traslación al entorno local, a las corporaciones locales, cabildos, ayuntamientos, etcétera? es una buenísima pregunta porque evidentemente uno de los grandes desafíos, los cuales quizás no he tenido tiempo de entrar demasiado, es eso, es el impacto que tiene, y casi en el caso de la administración local, el artículo 92 de la Ley de Bases lo coloca. Bueno, realmente tienes la Ley de Bases, tienes en su caso luego ese carácter bifronte de donde hay ley autonómica y luego también en su caso la Ley de Función Pública. Claro, por ejemplo, en materia de directivo público, la definición del directivo público ya lo tiene la propia Ley de Bases, que se introdujo por una ley del SOE del 2008, si no me equivoco, con lo cual ahí ya tienes la Ley de Bases prima en cuanto a qué se considera directivo público. En otros aspectos, del punto de vista de la gestión, también una de las ideas que teníamos era eso, de no romper con los elementos de la gestión ordinaria de recursos humanos, porque no estamos legislando solo para nosotros, a pesar de que en muchos casos sí, pero tiene ese carácter supletorio. Entonces, con esa idea también se ha hecho la norma. ¿Que es preciso llevar a cabo adaptaciones para la administración local? Seguro. Pero es que realmente la administración local también tiene una serie de circunstancias muy similares a las que teníamos nosotros en el Estado, digamos, la administración del Estado en cuanto a su normativa. Una dispersión de decretos del 52 que regulan las permutas, si no me equivoco, está, bueno, el texto refundido del 86, pero también, o sea, a mí me falla un poco la memoria en cuanto a todas las normas que hay, pero están dispersas. Entonces, realmente sí que sería preciso llevar una actualización de la Ley de Base de Régimen Local y, en particular, del Estatuto del Personal al servicio de Administración Local. Realmente, incluir un estatuto del personal de Administración Local en la ley del Estado es complicado, porque al final requiere, es una ley en sí misma. Es una ley en sí misma para introducir las particularidades que tiene la Administración Local. Entonces, en el fondo, la solución que al final hemos conseguido, que era la más viable para conseguir que el texto salga y podamos seguir continuando con el trabajo, era decir, oye, pues no vamos a romper con lo que ya está funcionando o lo que sirve, aunque no sea perfecto, pero no hacer una ruptura clara y luego, como tenemos desarrollos que tenemos que hacer y realmente los elementos novedosos de la norma no van a entrar en vigor inmediatamente, sino que requieren también de un desarrollo reglamentario posterior, pues también ir viendo. De todas formas, en la fase de prelegislativa también, de nuevo, siempre le lanzamos el guante aquí a todas las cuestiones o todas las aportaciones que se pudieran hacer en ese sentido, y en la tramitación parlamentaria este debate saldrá naturalmente. Pero la idea de momento era esa, porque era decir, vamos a intentar mantener el régimen jurídico. Si ahora mismo nos sirve a la administración local, pues vamos a no romperlo y luego sí que tenemos que abordar de forma concreta y focalizada en la administración local, tanto la organización y el funcionamiento como el empleo público en la administración local. Esa es la idea. Luego, eso, en sede parlamentaria tendremos ocasión de debatirlo con intensidad y, evidentemente, cualquier propuesta que
sea mejor, pues nosotros estaremos encantados, con toda la humildad del mundo, porque en el fondo también son cosas que quizá nosotros desde la Dirección General de Función Pública podemos no conocer del todo. Y podemos leer, podemos entender, podemos hablar, pero muchas veces realmente los afectados más nos pueden introducir esas ideas que nos pueden cambiar de criterio o cosas que no se nos han ocurrido todavía. Todavía tenemos margen. Yo soy mucha gente, todavía hay margen para mejorar. Y lo que queremos al final todos es que salga la mejor norma en todos los sentidos y mejor aplicable para evitar que luego habrá problemas después, habrá lagunas, alguna habrá siempre nos dejaremos algo por el camino, pero que no sea porque no lo hemos intentado. ¿Alguna pregunta más por aquí? Hola, buenos días. Mi nombre es Fátima Viera. Quería saber si de alguna manera se regula, por un lado, lo que es la retención del talento, la innovación y esas nuevas profesiones que van a aparecer en un futuro ya cercano, no muy lejano. Bien, la pregunta es interesantísima porque es un debate que siempre surge y la innovación, las nuevas profesiones es algo que en realidad un poco lo que decía al principio de la exposición, es decir, teníamos a la hora de elaborar la norma teníamos que dar dos respuestas. Una, a un modelo de prestación de servicios de empleo público que todavía no existe y tener que regularlo, o sea, pensar, no dar soluciones actuales para problemas que todavía no existen y al mismo tiempo también dar solución a lo actual. La innovación es una palabra que se va a encontrar en el texto y la exposición de motivos en la parte expositiva del texto, que no es baladí porque se introduce y de hecho en la parte descriptiva de la exposición de motivos la hemos utilizado, como bien dice la jurisprudencia del Supremo, como elemento teleológico y no lo hemos trabajado con esa intención, es decir, cuando haya dudas interpretativas hemos intentado, en la medida de lo posible, que leyendo esa parte de exposición de motivos se vea la voluntad del legislador, ese espíritu del legislador, de a dónde queríamos ir. ¿Qué queremos hacer? De hecho, por ejemplo, una cosa que no he hablado, y perdona un poco el inciso, el deber de residencia no lo cargamos. ¿Cómo? Porque no aparece. Pero bueno, no aparece, lo ponemos. El deber de residencia, que aparecía en la ley del 64, entonces es un elemento que se introduce en el texto, pero que antes se introducía en la ley del 64, se deroga, no aparece en el texto, no está. Entonces, igual que también decía que hay elementos de provisión de situaciones que desaparecen, hombre, en la exposición de motivos las ponemos, para que quede claro que la intención era y que no haya dudas. Entonces, en materia de innovación y de otro tipo de profesiones que se puedan crear, la voluntad es que se dé margen a ello. La regulación de lo mismo, en el fondo, introducir unas reglas concretas para innovar iría un poco en contra de la propia naturaleza de la innovación. Casi es más, no poner trabas y que se pueda innovar y las nuevas profesiones irán surgiendo. De hecho, la racionalización de cuerpos y escalas viene un poco con esa idea de qué profesión necesitamos, qué hace falta o qué no hace falta. Entonces, lo que no se está ofertando, pues es lo que no hace falta. Entonces, la idea es que la práctica, la práctica administrativa, la voluntad de la gestión de la misma sea la que, digamos, plasme esa innovación, si la hay. Pero regularla como tal no es preciso establecer unos artículos concretos que prevean la innovación del sector público. Eso tiene que ir de suyo. Lo que tenemos que hacer es eso, es permitir que se innove y permitir que se pruebe y que se intenten cosas. Yo creo que es un poco la idea en ese sentido. Por aquí tenemos más preguntas. Buenos días. Sí. En la memoria de análisis de impacto normativo se dice que la disposición final cuarta dará un plazo de 1 año al Gobierno para el desarrollo del régimen de selección de los funcionarios de administración local y el régimen de retribuciones de los funcionarios de administración local. Pero cuando vamos al anteproyecto que está publicado, resulta que la disposición final cuarta no recoge lo que está diciendo la memoria de análisis de impacto normativo. Esa es la versión anterior. Esa es la memoria de análisis de impacto normativo del texto que se llevó a la audiencia. Claro, tenías un anteproyecto de ley con una memoria de análisis de impacto normativo que se llevó al trámite de audiencia y después del trámite de audiencia, negociación sindical, tramitación en el CG6, con los departamentos ministeriales llegó el proyecto de ley, que es el que ahora está en Cortes. Por eso hay discrepancias. Pero lo suyo, salvo que nos hayamos equivocado entonces, esa disposición final cuarta tenía que corresponderse con la disposición final cuarta del anteproyecto. Pero eso, luego la tramitación llevó, incluso es que la numeración de los artículos, es que ni me he molestado en decir numeración de artículos porque de aquí a las enmiendas, en cuanto se cambia un número de artículo, se cambian todos. Entonces, no tiene ningún sentido que ahora mismo hablemos de disposiciones. El problema es que haciendo la búsqueda
eso que dice la memoria de análisis de impacto normativo no aparece No. en ninguna parte del texto del anteproyecto. No, al final lo que cambió, ahora mismo no te sabría decir el número de disposición, no sé si puede ser la tercera, pero una de las disposiciones finales de régimen local. Además, por orden, de acuerdo con la directriz de ética normativa, son de las primeras que hay que incluir. El texto al final, para hacerlo, porque al final establecer un mandato que en un año se hará una cosa, mira, se va a hacer o no se va a hacer, que al final es un mandato que no genera consecuencias jurídicas. Entonces, al final, por simplificarlo, hemos introducido la supletoriedad, como establece el artículo 22 de la Ley de Bases, y ese es el contenido que hay ahora. Y al final, pero fue más por una cuestión de decir, sí, porque podemos hacer todos los mandatos que queramos, pero al final hay que hacerlo, y hay que hacerlo, como comentaba antes en la pregunta anterior, es que realmente hay que abordar una reforma del empleo local concreto y de la ley de bases también. Entonces, al final vimos que estábamos haciendo mandatos vacíos que tampoco tenían sentido, que lo mismo luego aparecen de nuevo. Por eso, con el tema de los textos varían un poco, pero la idea era esa, y la razón fue esa. ¿Alguna pregunta más? Parece que no. Carlos Moreno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Un a fuerte vosotros. aplauso para él.